Bien, nadie os engaña. Basado aquí en Colosenses, en el capítulo 2. La vida cristiana, lejos de ser una vida tranquila y calma, es sacudida muchas veces por vientos opuestos y es constantemente probada. ¿Para qué? Para no obedecer a aquel que nos llamó a obedecerle. De ahí que la invitación que todavía se oye, ven a Cristo y se acabarán tus problemas, no solo es una invitación falsa, sino que también es ridícula, ya que al venir a Cristo, al ofrecernos a Él completa y totalmente, nos identificamos con la contracorriente del mundo, oponiéndonos no solo a la corriente del mundo, sino también a nuestra naturaleza caída, es decir, a nosotros mismos, a los deseos y apetitos que antes de conocer al Salvador teníamos y nos dominaban. Entonces eso obviamente que provoca conflictos. Y como si esto fuera poco, también nos abanderamos contra el príncipe de este mundo. Príncipe que nos persigue sin contemplaciones, ya que él está enojado por haber perdido su poder sobre nosotros. No nos puede tocar. Salimos de su dominio para pertenecer a Jesucristo. No obstante ello, no cesa en su empeño de sacarnos del camino. No desiste de ponernos trampas para hacernos caer. Busca persistentemente desviarnos para que, alegre y contento, hagamos nuestra propia voluntad e ignoremos la voluntad de nuestro precioso Salvador. Esa es la tarea del diablo hoy día con los hijos de Dios. La iglesia en Colosas estaba bajo ataque. Epafras, que era uno de ellos, preocupado por el camino que algunos de sus hermanos estaban tomando, él viaja a Roma, donde estaba encarcelado Pablo, y él le cuenta lo que le preocupa, lo que él ha visto en las iglesias del valle donde él proviene, porque no es solamente la iglesia de Colosas, también es la Odisea y también es Hierápolis, según lo podemos ver en el capítulo 4 de Colosenses, los versículos 12 y 13. Ahora bien, el ataque, como ocurre a menudo, no era un ataque frontal, sino que era un ataque más bien solapado, disimulado, era disfrazado, estaba encubierto y era un ataque a la persona y a la obra de Jesucristo. Ese era el ataque que estaba sufriendo la iglesia en Colosas. Ahora bien, debemos saber que detrás de todo ataque al cristianismo, de toda idea equívoca respecto del Evangelio, de toda doctrina o enseñanza herética sobre Dios, sobre el Espíritu Santo o sobre nuestro Señor Jesucristo, detrás de todo eso se encuentra el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, el diablo, Satanás, el padre de mentiras, el calumniador. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad. No una verdad o parte de la verdad, sino que la verdad. No hay verdad fuera de él. Cuando los corintios pusieron en duda las palabras de Pablo, recibieron de él estas palabras, ahí en 2 Corintios capítulo 10, los versículos 3 al 5. Dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora bien, ¿cuáles son estas fortalezas? El versículo 5 lo dice, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, hermanos, es en el terreno de la mente donde se da esta batalla. Ahí es donde se nos lleva a dudar de la palabra de Dios. ¿Recuerdas el encuentro del maligno con la mujer en el huerto de Dios? ¿Lo recuerdas? Ahí está en Génesis capítulo 3. Lo leemos como una historia más. Y los hay que ni siquiera creen en ella. Pero ahí está el primer ataque registrado en la tierra contra Dios y contra su especial creación, es decir, el hombre. Ahora, a pesar de la distancia que hay entre nuestros primeros padres y nosotros, Satanás sigue usando la misma táctica: sembrar la duda sobre lo que Dios ha dicho. Génesis 3:1, ¿con qué Dios os ha dicho? Eso se sigue susurrando en nuestros oídos, para que no hagamos lo que debemos hacer, para desviarnos del camino, para hacer nuestra propia voluntad. ¿Cuántos se identifican con Cristo han renunciado al mundo, a este sistema de cosas que se opone a Dios? Han renunciado a sus ideas, pero también han renunciado a vivir bajo los dictados de su naturaleza caída, y se oponen a los deseos que antes tenían. No que han desaparecido, sino que están ahora sujetos. Pretenden salir, pero con el poder del Espíritu Santo podemos nosotros estar contra, oponernos a esto y salir victoriosos. Esos deseos siguen estando. Dicho de otro modo, le han dado la espalda al príncipe de este mundo y a todo lo que provenga de él. Pero esto no quiere decir que no seamos tentados a tomar atajos, a seguir un camino similar, a servir a Dios, como decimos, a nuestra manera. En este capítulo 2 de Colosenses, quiero que meditemos en la naturaleza de estas perversiones diabólicas y en sus alcances, y en la respuesta que como creyentes están a nuestro alcance para no ser engañados. Porque, hermanos, a fin de cuentas, ¿a quién le gusta ser engañado? Pero, nos guste o no, si no nos preparamos, nada evitará el engaño. Veamos en primer lugar, entonces, en el versículo 4, las palabras seductoras. Mire cómo dice el Pablo: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Nadie os engañe. Es posible ser engañado. La palabra engaño aquí viene de una palabra que significa contar mal. Es un término de contabilidad. Contar mal. Si cuentas mal, el resultado no va a ser el correcto. De ahí que esta palabra se usa para razonar falsamente, engañar. Alguien suma mal para que otro acepte el resultado, pero la cuenta está mal hecha. No importa cuál sea la cuenta, está mal hecha. ¿Por qué? Porque se contó mal. ¿Y cómo se consigue esto? El apóstol dice: con palabras persuasivas. Hay retórica persuasiva usada desde siempre por falsos maestros que quitan dignidad y honor a la persona de Cristo. Pero no lo hacen directamente, lo hacen solapadamente, lo hacen disimuladamente. Hablan de Cristo, del nombre de Jesús. Son los que dicen Señor, Señor, pero con palabras halagüeñas solo buscan hacer discípulos de sí mismos. Buscan y captan seguidores. Y así hacen lo contrario de todo siervo fiel, que lo que hace es exaltar a Cristo mientras él mismo mengua. Eso es lo que hace un siervo fiel. De acuerdo a los criterios mundanos, lo que también encontramos en amplios sectores de la iglesia hoy, la iglesia de Efeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de la Odisea, gozaban con estos criterios mundanos. Podríamos decir que gozaban de la bendición,
del Señor, porque eran iglesias exitosas, tenían variadas actividades y muchos miembros. Seguramente Cristo estaría impresionado con ellos y con sus pastores. Eran populares, exitosas, iglesias llenas, pero ¿llenas de qué? ¿Cómo es que llegaron a ese estado? Algunas ideas sobre esto hay en el texto de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, pero todos ellos se desviaron, fueron engañados por sus pastores o con sus pastores. ¿Cuándo? Cuando dejaron de lado la palabra de Dios, fueron presas de las palabras seductoras. Por ello es que vemos en cada una de ellas el llamado urgente al arrepentimiento, aún volverse a Dios. En el versículo 8 encontramos las filosofías y las tradiciones. Mire cómo lo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La palabra engañar aquí es distinta de la que apareció antes en el versículo 4, porque acá significa robar, significa llevar como botín. Los falsos maestros que tienen éxito en hacer que las personas crean sus mentiras, les roban la verdad para hacerlos vivir en un mundo ficticio, quitándoles la bendición de vivir en paz y seguro. Y esto, hermanos, ¿cómo no verlo? Tanta congregación donde creen, han aceptado la mentira. Por filosofía entendemos no amor a la sabiduría, sino a cualquier disciplina académica que tiene una idea o pretende explicar a Dios, al mundo o el significado de la vida, sin considerar en su argumentación la revelación bíblica. Cualquier idea que pretenda explicar el mundo, y los hay hoy día, que pretenden explicar la creación, el mundo, qué es el hombre, desde una perspectiva netamente humanista. No se considera para nada la revelación bíblica. Estas son ideas acabadas. Pablo equipara la filosofía de los falsos maestros con huecas sutilezas, es decir, engaños despreciables. Hermanos, si la iglesia estuviera atenta a los tiempos y a la vez atenta a la palabra de Dios, no habría visto en la entrada de algunas iglesias en Washington DC o en Montevideo letreros multicolores dándole la bienvenida a quienes desprecian a Dios y su palabra y no quieren arrepentirse de su modo de vivir. Eso lo vimos. Iglesias. ¿Cómo han llegado a eso? ¿Cómo iglesias que una vez fueron fieles exponentes del Evangelio se han convertido en sinagogas de Satanás? Lo que pasó es que ellos aceptaron las filosofías y huecas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado, no dejemos de lado la palabra de Dios. Los versículos 16 y 17, aquí encontramos trazos de legalismo. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El observar conductas con el fin de agradar a Dios es legalismo. Y esto, hermanos, es necesario extirparlo de raíz, toda vez que este accionar hace insuficiente la obra de Cristo y necesarias las añadiduras humanas para una salvación completa y perfecta. Pero nada más lejos de la verdad. Los falsos maestros quieren imponerse como señores de la conciencia de otros y trabajan para convencer a los oyentes de añadir a la obra de Cristo. Una fuerte advertencia respecto de esto lo encontramos en el capítulo 3 de Gálatas, en los primeros versículos.
Si hemos comenzado por el Espíritu, sigamos por el Espíritu. Andemos por el Espíritu. En el versículo siguiente, en el 18, encontramos aquí misticismo e idolatría. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El misticismo enfatiza la luz interior y se olvida de la luz verdadera. Llega a confundir la verdad con la experiencia personal. Y ocurre que es una de las distracciones favoritas para centrar toda experiencia y validarla, aunque no necesariamente obedezca algún patrón bíblico. Vaya a hablar usted con algunas personas y le van a decir: pero lo que pasa es que tú no viviste lo que yo viví. Yo viví esa experiencia. ¿Y quién lo saca de ahí? ¿Y qué está haciendo? Está validando su experiencia a expensas de la palabra de Dios. Eso es misticismo. Eso no es cristianismo. Lo importante no es la experiencia. Lo importante es si lo que se pretende haber vivido coincide, tiene un patrón bíblico. Si no lo tiene, y más bien si eso lo condena la palabra de Dios, más bien debo arrepentirme y dejarlo. Pero ¿cuántos hay que viven engañados con esas cosas? Aunque la idolatría aquí está relacionada con el culto a los ángeles, esta práctica no se circunscribe solamente a este culto, sino que abarca todo lo que se antepone a Dios. Pudiera ser algo legítimo, como seres queridos, como ocupaciones, como bienes o como posesiones. Pero si eso está antes que Dios, se constituye en idolatría. Es la Biblia la que nos advierte, por ejemplo, que la avaricia es idolatría. Y no pensemos que solo esto se encuentra en el corazón de quienes poseen mucho. No, hermanos, tal como el orgullo, esto se encuentra presente en todo el género humano. Y puede estar incluso en nuestros corazones. Debemos evitarlo. Por eso que es bueno orar con el salmista y en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Debemos pedirle a Dios constantemente que Él nos examine, que examine nuestras vidas, que allá en lo profundo de nuestro corazón pueda sacar a luz aquellas cosas que a Él no le agradan. Y vamos a encontrar cosas realmente muy feas. Pero es menester hacerlo. Si queremos ser librados de estos pecados tan feos, tan groseros, como lo es la avaricia, la idolatría. En los versículos 20 al 23 encontramos aquí el ascetismo. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El ascetismo consiste en el intento de alcanzar la santidad mediante el descuido del propio cuerpo, o la abnegación extrema, o el sufrimiento causado por sí mismo. Esto ni siquiera tiene antecedentes en el judaísmo, sino que esto viene directamente del paganismo. Es una práctica pagana que está enraizada en el hombre indistintamente de la cultura circundante. Lo puede encontrar en un mapuche, lo puede encontrar en un hindú, lo puede encontrar en un hotentote, lo puede encontrar en cualquier persona. Donde quiera se encuentre, están estos deseos de agradar a Dios mediante el duro trato del cuerpo. Eso no es cristianismo, es ascetismo. Son desvíos, son perversiones satánicas. Ahora, ¿qué respuesta tiene a mano el creyente para estas perversiones? Hay respuesta. Primero,
y principal, saber quién es Jesús. Eso es lo primero. Versículos 3 y versículo 9. Mire cómo dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? Es Cristo. El versículo 2 lo dice. En quien dice, hasta alcanzar toda la riqueza, versículo 2, de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y el versículo 9 dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Conocer a Jesús, conocerle. No hay mayor bien en la tierra. Y todo empeño, hermanos, que pongamos en esta tarea va a ser recompensado con bienes celestiales. Nunca será una tarea ingrata. Nunca será algo que no nos rinda fruto. No. Jeremías capítulo 9, versículo 24, dice el profeta: alabes en esto el que se hubiere de alabar. Está hablando Dios por medio de él. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Donde abunda el conocimiento de Dios, no hay lugar a la superstición. Donde abunda el conocimiento de Dios, no hay lugar a la idolatría. Donde abunda el conocimiento de Dios, no hay lugar al temor. Como hablábamos recién, ¿por qué David se podía mantener firme? Aunque él decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten en guerra, yo estaré confiado. ¿En qué confiaba él? En sí mismo, en su capacidad militar, en sus amigos que eran todos militares ya aguerridos. No, él confiaba en Dios. Él confiaba en Dios. Por lo tanto, conocerle, saber quién es Jesús, esto es lo mejor, en lo que mejor podamos invertir nuestro tiempo y nuestros recursos. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, está hablando el Salvador, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el capítulo 20, versículo 31 del Evangelio de Juan dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Conocer a Jesús. Juan 17, versículos 25 y 26 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Conocer a Jesús es amarle, y amarle es hacer lo que Él desea. Amarle es amar a los hermanos. De ahí que estar unidos en amor, como nos dice el versículo 2, resulta en buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo, como lo dice el versículo 5 de Colosenses 2. Aquel que conoce a Jesús persevera en conocerle junto a los hermanos, no se aparta. Primera de Juan capítulo 4 versículo 12 dice: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y más adelante en esta misma epístola dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando los hombres están temerosos, cuando no conocen el amor de Dios. Pero conocer el amor de Dios es conocer a Jesucristo. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 11. Dice el apóstol: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente
Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo tenía como el mayor bien que él podía aspirar el conocer a Cristo, conocerlo más y más. No te contentes con lo que conoces hasta hoy. No, hay mucho más en Él, porque Él es Dios y es infinito y tiene mucho para darse a conocer. No te contentes con conocerlo hasta como lo conoces hoy día. Muchas veces, hermanos, los problemas y las aflicciones, muchas veces las situaciones angustiantes por las que nosotros pasamos, son una muestra de la gracia de Dios que nos permite pasar por esos momentos para conocerle mejor. ¿Cuántas veces, estando en situaciones difíciles, a veces nos va a ver alguien que no pensábamos que podía ir, ¿verdad? ¿Y qué le decimos? Oye, yo de mucha gente esperaba algo, pero de ti, la verdad, que me sorprendiste. ¿Le ha tocado decir eso? A mí me ha tocado decirle eso a alguien alguna vez. Me sorprendiste, no pensé que tú ibas a venir. Nuestro Dios espera sorprendernos a cada instante. Él tiene cómo sorprendernos, porque Él se goza en hacer misericordia y en bendecir a los suyos. Su gracia está disponible para que sus hijos. Entonces, no te conformes con conocer a Jesús. Algunos se conforman solo, bueno, el Señor me salvó, me perdonó y eso es todo en su vida. No, hermano, eso no es todo. Recién estás empezando, estás recién dando tus primeros pasos. No te conformes con eso. Busca al Señor. Alábese en esto el que se hubiere de alabar. Jeremías, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Entonces, lo primero que podemos hacer para enfrentar estas palabras engañosas, para enfrentar estas palabras persuasivas, para enfrentar estas conductas que se introducen en las congregaciones, lo primero que debemos hacer es conocer quién es nuestro Dios, quién es Jesús. Y eso ya nos sirve de tamiz, nos sirve de colador, para colar las cosas y ver, no, esto no es conforme a Cristo. No es conforme a Cristo porque Él es la verdad, y esto no es conforme a la verdad. En segundo lugar, debemos saber lo que Cristo ha hecho por mí. Esto es una fuente de gran gozo. Versículos 13 al 15. Mire cómo lo dice el apóstol aquí en Colosenses 2. Versículos 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya el pecado, como le dice Pablo a los romanos en el capítulo 6, el pecado no se enseñoreará más de vosotros. No, ahora estábamos muertos, nos dice aquí el texto, y nos dio vida. Éramos rebeldes y nos perdonó todos y cada uno de nuestros pecados. Estábamos condenados, mas Él deshizo nuestra condena y nos libertó. Éramos amantes de deleites mundanos y ahora estamos crucificados para el mundo, pero estamos crucificados con Él. Como lo dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy
juntamente crucificado. Estábamos en esclavitud de las potestades de las tinieblas, mas Él las derrotó en la cruz y nos redimió del pecado y la muerte. Romanos 5:6 nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, no solamente no debemos conformarnos por cómo conocemos a Jesús, debemos conocerlo más, sino que además debemos saber lo que Él ha hecho por nosotros. Lee las Escrituras y mira las cosas que Dios ha hecho para ti, por ti. Y hermano, te puedo asegurar que brotará la gratitud como brotan las aguas, manifestando públicamente que hemos pasado de muerte a vida, que abandonamos nuestra antigua y vana manera de vivir para resucitar a una nueva vida. Y esto en el bautismo del creyente. Ahí es cuando nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y con ello morimos también al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo nos ha redimido de la ley del pecado y la muerte. Ambos, ni el pecado ni la muerte, tienen poder ni jurisdicción sobre los hijos de Dios. En cuarto lugar, saber lo que tenemos que hacer por Él. Los versículos 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ya que hemos recibido ahora al Señor Jesucristo, debemos andar en Él. Sus pasos son los míos, sus palabras deben ser las mías, sus pensamientos deben ser los míos. Y oramos como Él, como oró Él: hágase tu voluntad y no la mía. Él es el ancla que asegura nuestra vida en nuestras tempestades. Por lo tanto, hermanos, nos asiremos a Él, no lo soltaremos. Así como las raíces beben el agua que transportan la savia hasta los pámpanos, así también beberé de mi Cristo para dar fruto abundante, agradable y deleitoso. Voy a edificar sobre el fundamento que es Cristo, con materiales preciosos y duraderos, aquellos que soportarán el paso del tiempo, la embestida de los vientos y el fuego de la prueba. Seré confirmado en el amor de Dios, no apartándome de Él. Caminaré a la sombra de su amor. Así como he sido enseñado, también enseñaré a otros y haré discípulos para Cristo. Compartiré el Evangelio, pero jamás haré seguidores míos, seguidores de Cristo. Seré agradecido, porque no puedo menos que agradecer tanta bondad y ternura, tanta gracia y riqueza a mí, que soy el más vil, perverso e indigno pecador. Y siempre voy a procurar que Él crezca y que yo mengue. Eso, yo debo saber lo que debo hacer por Él, lo que Él me manda a hacer por Él. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que pueden contrarrestar o nos pueden ayudar a discernir el engaño? Debo conocer a Jesús. Lo primero, y conocerlo a Él. Esta vida no nos alcanza para conocerlo por completo. Debemos empeñarnos en conocerle cada vez más. No solamente conocer a Él, sino que también saber qué es lo que Cristo ha hecho por mí. Aquel que sabe lo que Él ha hecho por mí,
Siempre tiene gratitud en su corazón. ¿O no te acuerdas de que alguien que te tendió la mano alguna vez? Todos tenemos a alguien. Alguien nos tendió la mano una vez. ¿Qué sentimos respecto de esa persona? Gratitud. Y si nos pide algo, nosotros ni siquiera lo pensamos. Vemos la manera de cumplir con el deseo de ese que nos ha ayudado. Hermano, y si es así, con cosas que son de esta vida, con cosas terrenales, ¿cuánto más si alcanzamos a comprender, a vislumbrar lo que Dios ha hecho por nosotros y que tiene consecuencias eternas, no solo para esta vida, sino también para la vida venidera? Habrá gratitud en nuestros corazones por cuanto conocemos lo que Él ha hecho por mí. No solamente eso, sino que también eso me ayuda a conocer quién soy yo ahora. No soy uno más. No, soy un escogido del Señor. Soy un elegido de Él. Soy alguien en el cual Él puso sus ojos. De entre un mar de gente que está en la perdición, Él me miró con ojos de misericordia y me tomó, me apartó, me sacó, me salvó, me hizo nueva criatura. Soy especial para Él. Y eso me lleva al último punto, que es saber qué tenemos que hacer por Él. No nos quedamos solo en contemplaciones de lo que Él ha hecho, de quién es Él, sino que también qué es lo que tengo que hacer ahora. Y Él me pide nada más y nada menos que hacer su voluntad. Y eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Dudo mucho que alguien conozca cuál es la voluntad de Dios para su vida, si sus ojos no se detienen diariamente en este libro sagrado. No abandonemos la lectura bíblica, la reflexión en la palabra de Dios, porque esto, hermano, es la palabra segura, es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. El tiempo de las tinieblas ya está, se cierne sobre la humanidad, pero nosotros estamos llamados a hacer luz y a alumbrar. Termino con dos textos. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bendito sea el Señor. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Termino con Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Te puedes imaginar a Dios presentándote con alegría? Pero eso es lo que dice nuestro texto. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. A Dios sea la gloria. Oremos.